Ahora mismo nos encontramos en las rocas sedimentarias que rellenan, que hemos explicado antes, ¿no? Que rellenan el Valle Interandino. Empezamos a ver las rocas que estaban justo encima del basamento. Nosotros estábamos en las rocas que estaban en la parte inferior. Ahora nos hemos venido a otro lugar para ver las rocas que están un poquitín más arriba, ¿no? Bueno, y aquí lo que vamos a ver es una falla. Esto es un buen afloramiento de una falla, y bueno, vamos a hacer el corte geológico de la falla. Vamos a dibujar los estratos. Desde esta parte de aquí vamos a hacer un esquema para entender cómo es la estructura tectónica, cómo es esta falla. Entonces vamos a hacer un corte, llamamos corte geológico, a una representación gráfica de los estratos en un afloramiento. Entonces vamos a empezar en este punto, vamos a dibujar cómo están los estratos, vamos a venir caminando y vamos a ir pintando la disposición de los estratos, más que las geometrías, su disposición respecto a la horizontal, su inclinación, y vamos a venir por todo este afloramiento para ir dibujando los estratos, de ver la inclinación que tienen y las estructuras que veamos para entender bien cómo es esta falla. Aquí tenemos el afloramiento donde vamos a realizar el corte de la falla geológica para entender bien cómo es una falla y cómo la podemos ver en el campo. Vamos a empezar nuestro corte por este lado de aquí, donde identificamos muy bien los estratos. Fíjense, aquí vemos los estratos. Si se dan cuenta, aquí tenemos estas estructuras, estas capas de rocas que son arenas y conglomerados buzando, inclinadas en este sentido. A la inclinación le llamamos buzamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos estas capas inclinadas en este sentido. Vamos a dibujarlo para hacer nuestro corte, ¿de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Ahí vemos el estrato, ¿no? Ahí se identifica bien un estrato inclinado en este sentido. Entonces vamos a dibujar nuestro corte. Partimos de unos estratos, vamos a hacer el corte, digamos, un corte topográfico esquemático, y vamos a hacer la vía por donde estamos nosotros. Esta es la vía, ¿no?, en la que estamos nosotros, y aquí observamos unos estratos así inclinados. Esto es la topografía, que vamos a dibujar un arbolito para no confundirnos, unos arbolitos, ahí está, y nosotros estamos aquí, aquí vamos a dibujar al mister. Aquí estamos, el mister, Entonces aquí tenemos unos estratos así, inclinados. Lo dibujamos así, como es esquemático, es entender un poco a ver la estructura, y aquí tenemos unos estratos ahí, lo mejor posible. Entonces, bien, ahí tenemos los estratos y ahí les tenemos así inclinados para acá. Bueno, nos vamos moviendo para acá a ver qué encontramos. Y bueno, ahí observamos algo, porque fijaros, esa capa de ahí está cortada por una superficie así, y mirad, cae. Es decir, esta capa viene, choca contra esa superficie así, y esta capa de aquí es esta misma, entonces ha caído así. Entonces ahí tenemos una pequeña superficie, vamos a pintarla en nuestro corte, una pequeña superficie que corta un estrato así, y hace descender un poco el estrato, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahí seguimos. Vemos la falla esa. Y aquí pasa algo. Aquí los estratos que teníamos ahí, aquí son cortados por una superficie como la anterior, pero mucho más grande. Es decir, si se dan cuenta, ahí tenemos los estratos así, y están cortados, chocan contra esta superficie de aquí. Ahí teníamos una pequeñita, ¿no? La hemos dibujado ahí, esa pequeñita, pero ahora tenemos una mayor, que nos pone en contacto rocas diferentes. Fijaros, esas de ahí son brechas, y ahora vamos a ver imágenes de alguna brecha. Esas son brechas, y estos son areniscas.
Entonces esta superficie de aquí pone en contacto las brechas que están inclinadas así con las areniscas que tienen la misma inclinación. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar aquí una falla todavía más grande. Llega hasta la parte alta y cruza el camino. Ahora vamos a ver cómo resolvemos eso. Y aquí unos estratos de areniscas. Vamos a pintarles más finos para identificarlos. Entonces, ya que vamos a pintar una trama así, unos triangulitos que represente las brechas. Las brechas, recuerdo, bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo, pero son conglomerados, pero sus clastos son muy angulosos. Y aquí las capas de areniscas. Vamos a ver, antes de dibujar, seguir dibujando, vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir caminando. Y ahí encontramos, de nuevo, fijaros, las capas, esas ocres que estaban allí. Estas capas son las que hemos visto allí. ¿Sí? Entonces, esas capas, que si se dan cuenta, también están inclinadas así, estos estratos. Y yo me he asomado aquí detrás y son brechas también, también son brechas. Entonces, estos estratos están así inclinados, encima de ellos están esas areniscas, y estos estratos de brechas son esos de allí. Entonces, vamos a dibujarlo. Entonces, vamos a dibujar lo que hemos visto. Tenemos aquí, hemos caminado ya un poco, y aquí tenemos, bueno, aquí la ladera cae así, ¿no? Okay. Y aquí tenemos unos estratos de brechas así inclinados, que son estos mismos estratos. Estos estratos son estos estratos. Y aquí tenemos todas estas areniscas que están encima. Y estas rocas y estas están en contacto por esta estructura. Y aquí teníamos esta falla pequeñita. ¿Qué pasa con esta falla pequeñita? Así. Se acaban uniendo ellas. Se van anastomosando. Esta unión así como asintótica una con otra le decimos anastomosar. Entonces, ¿de qué tipo sería esta falla? Estas brechas son estas. Y tenemos esta estructura, esta falla, que está inclinada en este sentido. ¿Ven? La falla está inclinada en este sentido. Entonces, ¿de qué tipo es esta falla? Bueno, eso, la respuesta se la dejo para contestar la guía que tengan que hacer, ¿de acuerdo? A ver si me saben decir, a ver quién me sabe decir de qué tipo es esta falla. Estas son las brechas A, la voy a poner aquí, brechas A, que son estas mismas, las brechas A. Y estas areniscas no las vemos, pero van a estar aquí arriba, es decir, las areniscas B van a estar aquí arriba. Pasa que no las vemos porque ya se han erosionado, ¿no? Pero aquí van a estar estas areniscas aquí arriba, encima de estas brechas. ¿Estamos? ¿De qué tipo es esta falla? Vamos a visualizarlo. ¿Ven? ¿De acuerdo? Eso sería. Eso tenemos. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya. Aquí vamos a ver algunas estructuras sedimentarias. Llamamos estructuras sedimentarias aquellas que son el resultado, son estructuras que observamos en las rocas sedimentarias que han sido el producto del proceso sedimentario que dio lugar a la roca sedimentaria, ¿no? Esta roca sedimentaria está formada por clastos que fueron transportados por una corriente acuosa y en función de las condiciones de esa corriente acuosa, su velocidad, su viscosidad, dio lugar a diferentes tipos de estructuras que podemos reconocer en las rocas sedimentarias. Aquí podemos ver un buen ejemplo de unas estructuras. Si ustedes se fijan, aquí vemos unas láminas que está definida por la orientación y clasificación de los granos de arena que forma esta roca sedimentaria. Entonces, aquí si se fijan se ven unas estructuras, el estrato sería este,
Los estratos, estos serían los límites de un estrato, aquí tendríamos otro estrato, y dentro del estrato tenemos estas laminaciones que nos indica que, que son el producto de la corriente de agua, del movimiento de los granos por la corriente de agua que transportó este sedimento. El que tengamos una estructura u otra pues depende de las condiciones del flujo. Aquí podemos ver, fijaros, unas láminas que son paralelas a los límites del estrato, le llamamos laminación paralela, pero sin embargo aquí vemos, por ejemplo, estas láminas cómo van hacia la base. Aquí empezaría otro estrato y aquí tenemos unas láminas que están ligeramente inclinadas respecto a la base del estrato, están un poco inclinadas. Esto se llama laminación cruzada o estratificación cruzada. Aquí también podemos ver unas láminas ligeramente inclinadas, se pueden intuir que están inclinadas en esa dirección. Estas láminas nos indica, están inclinadas en el sentido hacia donde se movía la corriente. Fíjense, bueno, aquí los estratos están inclinados, originalmente estaban horizontales y las láminas están inclinadas en ese sentido. Quiere decir que la corriente de agua se iba en ese sentido. Ese sentido es hacia el Pacífico, es decir, la corriente de agua venía de aquellas montañas y se iba hacia, se iba hacia el occidente. Bueno, aquí vamos a ver de qué está constituido ese estrato de ahí. Aquí tenemos ese estrato y otros que hay por aquí que sobresalen mucho en el relieve. Sobresalen porque están constituidos por, están formados por una roca que está muy litificada, por lo tanto resiste mucho la erosión y por eso sobresale, ¿no?, en el relieve. Y esos estratos se están alternando con estos otros tramos arenosos, donde son areniscas que están menos consolidadas, menos litificadas y por lo tanto son más fácilmente erosionables, ¿no? Como que se forman esas entradas en el relieve, no sobresalen. Entonces vamos a ver ese estrato de qué está formado, ¿no? Estamos aquí a pie de él. Aquí le tenemos, es un estrato de roca dura, y fijaros de qué está formado. Está formado, esto es una roca que está formado, fijaros, por estos fragmentos que están embebidos en un material de color como rojizo, como púrpura, de grano fino. Entonces aquí tenemos los pequeños clastos. Este es un clasto mayor, estos son otros clastos pequeños que están embebidos en un material de grano muy fino, es como una pasta de color púrpura. Bien, este depósito o esta roca formado por esta acumulación de clastos, fíjense, clastos embebidos en este material, en esa pasta ese material de grano muy fino de color púrpura, lo deberíamos llamar un conglomerado. Un conglomerado. Sin embargo, fíjense, muchos clastos son muy angulosos, tienen vértices muy acentuadas, por lo tanto, cuando un conglomerado tiene clastos muy angulosos, pues le denominamos brecha. Esto sería una brecha. Y los clastos son de composición volcánica. Muchos de estos clastos, fíjense, son andesitas. Son andesitas, otros van a ser pumitas. Entonces, esto es una brecha de clastos volcánicos. Y está muy litificado. Otro dato, sería que, fijaros, que los clastos están flotando, no están en contacto unos con otros, por lo que sería matriz soportada. Y fijaros, tenemos clastos desde este tamaño a clastos muy finitos. Está muy mal clasificado. Bueno, este es el típico roca que se forma por un debris flow. Los debris flow que hemos visto en clase, como pueden ser los lahares, o cuando el agua se carga mucho de sedimentos y transporta esos flujos que hemos visto cargados de barro que pueden transportar grandes rocas. Los debris flow, cuando ese material que lleva el río se deposita, pues forma depósitos como estos que ustedes ven aquí, ¿de acuerdo? Sería una brecha de clastos volcánicos, matriz soportada, mal clasificada, y la interpretación sería, es una capa formada a partir de un debris flow. Bueno, pues ya estamos terminando la salida de campo. Ahora mismo nos encontramos ya en zonas
más internas de la Cordillera Real, ya nos hemos penetrado más dentro de la Cordillera Real o Cordillera Oriental, y vamos a encontrar otro tipo de rocas, ¿no? Las rocas que vamos a ver ahora es un granitoide. Llamamos granitoide a las rocas ígneas plutónicas, que bueno, cuando no sabemos muy bien si es una tonalita, hay diferentes tipos, ¿no? Puede ser una sienita, puede ser granito, granodiorita, tonalita, diorita o gabbro, ¿no? Cuando no tenemos claro qué mismo es, ¿no? Pues utilizamos el término granitoide, si no diferenciamos bien si es entre un granito, una granodiorita, una tonalita, ¿no? Ahora vamos a ver una roca ígnea plutónica que fue descrita como una granodiorita, pero en los últimos trabajos que han realizado un estudiante ahí de Yachay, Kewrin se llama, pues él la definió o la clasificó como una tonalita. Vamos a verla un poco más en detalle y algunos de los minerales que presenta, ¿no? Y bueno, aquí un poco el paisaje que vemos ya adentrándonos ya en la Cordillera Real. Ya si subimos por estos valles ya ascendemos al páramo y cada vez vamos a tener bueno, aquí ya vamos a ver una roca plutónica, y a medida que vayamos ascendiendo vamos a ver ya cada vez más rocas, vamos a tener ya rocas metamórficas. Ya todas estas rocas, todas estas montañas están constituidas por rocas metamórficas, ya de un grado de metamorfismo más alto que las de la Cordillera Occidental. Vamos a encontrar los esquistos y cuarcitas, que bueno, le clasificaron como los que hemos visto en Ambuquí. Y más adentrándonos vamos a encontrar neises y bueno, otro tipo de rocas como milonitas, migmatitas, rocas de grados metamórficos más altos y asociadas a grados de deformación o niveles de deformación también más elevados, ¿no? Allá esas rocas ya no vamos a poder verlas, tendríamos que ir por una vía que está cerca de la frontera de Colombia, porque bueno, ya a medida que ascendemos los afloramientos son menores y bueno, ya nos metemos ya en los ecosistemas de las partes altas de la cordillera. Vamos a ver en detalle un poco esta roca ígnea intrusiva que se encuentra dentro de la Cordillera Oriental o Cordillera Real. Bueno, pues aquí tenemos la granodiorita, bueno, últimamente clasificada como tonalita, la roca ígnea plutónica, que por lo tanto, si se formó a partir de magma que cristalizó en el interior de la Tierra, pues ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los minerales que la constituyen, grandes, de gran tamaño y bien cristalizados, ¿de acuerdo? Debido a ese enfriamiento lento, pues los átomos dio tiempo a reorganizarse en estructuras cristalinas y bueno, dando lugar a minerales, a granos minerales bien formados, ¿no? Porque los minerales tienen estructuras geométricas bien definidas. Entonces en estas rocas se ve bien esa estructura geométrica de los minerales y bueno, se ve bien las características internas de los minerales. Vamos a fijarnos un poco en la roca, un poco aquí alrededor. Bueno, de hecho toda esa montaña que vemos es esta roca, y bueno, pues la roca caja, es decir, la roca que intruyó, pues bueno, la encontraríamos en estas montañas de por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay un repaso del paisaje y vamos a ver aquí el afloramiento en detalle. Aquí en el afloramiento, pues fijaros la roca, la gran cantidad de fracturación que tiene. Estas rocas son frágiles, por lo tanto, ante los esfuerzos se deforman frágilmente, con gran cantidad de diaclasas y de fallas. Por eso tiene gran parte de todas esas fracturas que vemos son diaclasas. Bueno, aquí estamos en un afloramiento de esta granodiorita tonalita, subiendo ahí por la ruta al vértigo, le llaman esta. Ven ahí todas las montañas con sus paredes verticales. Bueno, todo eso que ven es relleno sedimentario, todas estas zonas de paredes verticales, todas esas quebradas de paredes verticales, que la parte superior es plana, todo eso son rellenos sedimentarios del valle. Eso ya son rocas metamórficas, ¿no? Y aquí seguimos, pues bueno, con estas tonalitas que vamos a ver. Aquí se ve muy bien el aspecto de la roca, donde se ve muy bien todos los anfíboles, y estos cristales pardos que son las biotitas. Estos de aquí son biotitas y estos de aquí son los anfíboles, y estos de aquí que brillan un poco más, todo eso son biotitas. Lo blanco hay feldespato potásico, que es un poquitín rosadito, y después lo otro son las plagioclases.
que también son feldespatos, pero bueno, feldespato con calcio, ¿de acuerdo? Y eso, ahí se ve bien cómo es la roca. Nos encontramos en la quebrada de un río que se encuentra al este de Pimampiro, dentro de la Cordillera Real. Seguimos adentrándonos en la Cordillera Real y bueno, nos encontramos con estas grandes e imponentes quebradas que en sus paredes podemos contemplar la estratigrafía de los rellenos sedimentarios que algún día ocuparon estos valles, ¿no? Actualmente el río ya ha erosionado estos sedimentos, formando estas quebradas de paredes verticales. Aquí es un buen ejemplo para contemplar la estratigrafía de estos depósitos, ¿no? Vemos aquí unos depósitos, esto parece que son unas brechas, matriz soportada, después tenemos estos conglomerados, fíjense la base erosiva que presentan, ¿no? Esto de aquí es un estrato lenticular de base erosiva, que fue un antiguo río como el que tenemos y vamos a ver aquí ahora. Y bueno, aquí después, fijaros, después igual de una capa de tobas volcánicas, igual depósitos de caída aérea, quizás, no lo sé, habría que ir allí a verlo. Y después aquí todos estos depósitos por encima, esta gran capa, posiblemente de brechas matriz soportada, quizás de debris flows gigantes, no lo sé. Y después arriba del todo la Cangagua, ¿no? Más depósitos de cenizas alterados. Nos encontramos en un río al este de Pimampiro, un río que hemos mostrado antes, que este río es de los que se adentran en la Cordillera Real o Cordillera Oriental. Bueno, son ríos de montaña, fíjense el tamaño de los bloques que son capaces de transportar estos ríos durante la época de crecidas. Y bueno, los ríos, los clastos, fíjense que son bastante redondeados a pesar del tamaño. Y los depósitos que podemos encontrar aquí en el río es una buena muestra de las rocas que vamos a encontrar aguas arriba, de las rocas que está atravesando el río y está erosionando. Entonces bueno, aquí podemos encontrar gran diversidad de rocas, todas ellas las que forman parte de la Cordillera Real. Granitos como este de aquí, milonitas, es esta roca bandeada, seguramente sean milonitas. Yo creo que esos son basaltos o andesitas basálticas. Bastantes granitos, más basaltos conglomerados de clastos volcánicos, las milonitas. Estas son las que encontramos en la cordillera más adentro, más profundo, están más hacia el centro de la Cordillera Real. También se ve por ahí algún... Pues bueno, si caminamos por aquí un poco, podemos ver, bueno, la diversidad de rocas que podemos encontrar en los depósitos de un río, de las rocas que este río atraviesa. Algún gneiss también se ha podido ver. Fíjense aquí los enclaves que tenemos en esta roca. Bueno, yo creo que estos no son enclaves, yo creo que estos son cavidades mineralíticas o algo así. Pero bueno, yo creo que estos no son enclaves. Bueno, de hecho todo esto es pirita. Y esto no sé si será esfalerita. Bueno, esta roca está mineralizada. Es pirita, todo esto que brilla, todo esto es pirita. Y esto yo no sé si será esfalerita, puede ser, ¿no? Aquí rellenando cavidades. Aquí hay muchas rocas que están mineralizadas. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos algún gneiss granatífero. Bueno, esto es un gneiss granatífero. Tiene aquí, bueno, esto es un gneiss, para que vean sus rasgos. No vamos a explicar en detalle porque no, pero bueno, ahí se ven unos cristales un poco rojitos, redonditos, que son granates, no se ve muy bien aquí en la imagen, pero bueno, aquí se ven unos cristalitos de color un poco rojizo. Esos son granates, estos cristales. Esto es un gneiss granatífero. Aquí tenemos otro. Bueno, estos milonitas, gneiss granatíferos, granitos mineralizados. Bueno, pues son las rocas volcánicas, son las rocas que tenemos aquí en este río, que está excavado en estos sedimentos que una vez rellenaron completamente estos valles.
Vamos a dar la conclusión al trabajo, a esta salida de campo, con un resumen de lo observado. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de lo visto en esta salida de campo y vamos a encajar todo lo observado dentro de una historia, ¿no? Una historia geológica que nos permita entender el origen, bueno, de parte de la cordillera de los Andes, principalmente de la cordillera occidental y de la depresión interandina, ¿no? Partimos que en la cordillera occidental habíamos visto rocas volcánicas, máficas, basálticas y rocas sedimentarias depositadas en el fondo del océano, ¿no? Esas rocas volcánicas también las habíamos visto que tenían pilolabas, por lo que habían sido extruidas en el fondo oceánico. Entonces, rocas volcánicas oceánicas máficas y rocas oceánicas profundas, esos scher y pizarras de la formación Natividad. Entonces, esas rocas se depositaron. Vamos a empezar el primer esquema. Partimos aquí habría una cordillera ya de los Andes, sería esto la corteza, el margen continental durante el Cretácico. Esto sería, lo que vamos a dibujar sería durante el Cretácico, durante la sedimentación de esas rocas que vimos en la cordillera occidental, ¿no? La formación Payatanga, los basaltos oceánicos y los sedimentos de la formación Natividad. Entonces, bueno, tenemos aquí, y aquí habría una zona de subducción. Vamos a pintarla, la zona de subducción en este sentido, ¿de acuerdo? Aunque no estoy seguro, Y aquí, bueno, el antiguo margen de la placa sudamericana, el antiguo margen occidental de la placa sudamericana. Y aquí tendríamos una corteza oceánica engrosada. Esto es el nivel del mar. Entonces, aquí tenemos una placa litosfera oceánica que, bueno, una parte de ella estaba engrosada, posiblemente asociado a un hotspot. Aquí habría un ascenso grande de magma. Que aquí pues daría gran actividad volcánica, asociado a esta corteza. Bueno, esta corteza engrosada sería la formación Payatanga y los basaltos que vimos en la cordillera occidental, ¿de acuerdo? Sería esta corteza oceánica engrosada. Aquí tendríamos por los depósitos de la formación Natividad, que serían depósitos profundos, y pues aquí yo me imagino que tendríamos los depósitos que vimos de la formación Ambuquí, los que estaban en el extremo occidental de la cordillera real, ¿no? Esos depósitos, los esquistos grafitosos y las cuarcitas. Pues tendríamos aquí esos sedimentos. Yo es como me imagino, ¿no? Estamos según lo que hemos visto estos días, ¿de acuerdo? Entonces, el primer esquema sería este. Entonces, ¿qué sucedió? Esto, con el paso del tiempo, la subducción fue progresando la subducción, y esta corteza oceánica engrosada llegó un momento que colisionó con el antiguo margen continental de Sudamérica, ¿no? Pero esta corteza no subdució, sino que se incorporó, encalló, digamos, se incorporó, colisionó y se incorporó a la corteza oceánica de Sudamérica y no subdujo. Entonces, el siguiente esquema que tendríamos, pues bueno, sería como algo así, aquí con una serie de fallas. Una serie de fallas grandes. Estas líneas que pinto son fallas, grandes fallas. Y aquí tendríamos una nueva zona de subducción. Esto, digamos, que ya sería la situación reciente,
Estos sedimentos de aquí serían los de la formación Ambuquí, completamente deformados, que serían los sedimentos, yo me imagino, ¿no?, que serían los sedimentos que se encontraban sobre la corteza continental sudamericana. Y después aquí tendríamos pues todos los basaltos, vamos a pintarles en negro, ¿no?, los basaltos son negros, todos los basaltos de la formación Payatanga con la Spillow lava, y los depósitos de les vamos a pintar, perdón, rojos les vamos a pintar, y los de sedimentos de la formación Natividad, ¿no? Este proceso se denomina acreción. Bueno, ya les digo, entonces la zona de subducción estaba aquí, todo esto colisionó con el margen de Sudamérica y se incorporó a él, nos subdujo. Entonces lo tenemos aquí actualmente, lo que es la cordillera occidental y toda la costa. Bueno, en la costa ya todo esto está cubierto por sedimentos mucho más recientes, y la zona de subducción, bueno, la que teníamos aquí, pues se trasladó a donde la tenemos actualmente, ¿no? Donde la tenemos actualmente, ¿de acuerdo? Ya aquí tendríamos, pues bueno, todas las rocas, todas las milonitas, los granitos que estamos viendo, y las rocas milonitas, bueno, las pinto con esas líneas verticales por la foliación. Vamos a pintar aquí otros granitos, ¿de acuerdo? Más granitos porque vemos muchos granitos. Ya rocas de mayor alto grado metamórfico. Y aquí, rellenando estas depresiones que tenemos dentro de la cordillera, pues tenemos los sedimentos del Valle Interandino, los sedimentos que hemos visto, todas las areniscas y conglomerados que hemos visto en el Valle Interandino, ¿no?, en la zona del Chota, que se depositaron a medida que este proceso de colisión progresaba, y como consecuencia de la deformación de las rocas, que lo hemos visto con los pliegues, toda la esquistosidad, todo el clivaje que presentaban las rocas, todos esos pliegues, las fallas, pues se deformaron lateralmente, engrosaron, generaron los relieves, y a medida que se iban formando los relieves, a medida que se iban levantando estos relieves, pues actuaba la erosión, se iban erosionando, y el producto de la erosión se depositaba en las depresiones que había dentro de la cordillera. Bueno, aparte también sería erosionado y transportado, pues bueno, hasta el océano, ¿de acuerdo? Pero otra parte, pues quedó, lo que hemos visto nosotros, pues quedó atrapado dentro de esas cuencas en el interior de las montañas. Bueno, pues esto sería un poco el resumen y mostrar, ¿no?, cómo es el trabajo de la geología, cuál es el fin, en qué consiste, cuál es su procedimiento, cuál es el método que utiliza de trabajo. Bueno, esto es la geología de campo, ¿no? Después hay otra parte de la geología que trabaja más con análisis geoquímicos, bueno, haciendo todo tipo de análisis a las rocas, ¿no?, isotópicos. Esto es el trabajo de campo. Entonces nos basamos en las descripciones de las rocas. Después también cogemos muestras y las observamos en el microscopio con el fin de interpretar cómo fue la historia geológica de esta región, cuáles fueron las causas que formaron estas montañas mediante una serie de procesos que actuaron bajo unas condiciones. Entonces todo eso es lo que intenta la geología, es lo que intentamos los geólogos, bueno, pues para tener una mayor comprensión de las montañas, del significado de los ríos y, bueno, entender mejor nuestra vida entre estas montañas y, bueno, dar un significado un poco más amplio al mundo que vivimos. Entonces, muchas gracias, saludos y nos vemos.